Taller de morfofisiología, macizo facial y regiones comunes de cráneo y cara. El macizo óseo de la cara se halla situado en la parte anteroinferior de la cabeza. Está dividido en dos porciones llamadas esqueleto facial o viscerocráneo y la mandíbula. El macizo facial está compuesto por 13 huesos agrupados en torno a un eje principal que es el del maxilar superior. De estos 13 huesos hay uno único y medio que es el vómer, que está situado en el interior de la cavidad nasal. Los otros huesos son pares y dispuestos en forma simétrica a ambos lados de la línea media. Como podemos observar en la figura, los huesos que componen el macizo facial son los huesos propios, los maxilares superiores, los malares, el hueso unguis, el maxilar inferior y el vómer. Como dijimos anteriormente, el maxilar superior se considera el eje principal del macizo facial. Participa en la formación de las órbitas, de la bóveda palatina, de la pared de la fosa nasal y de la fosa pterygomaxilar. Tiene un cuerpo cuadrilátero, hueco, que es denominado el seno maxilar. Tiene bordes inferiores, posteriores, superiores e internos. La cara externa, en lo que podemos observar, es un accidente anatómico denominado apófisis piramidal, que es la que va a articular con el hueso malar. El borde inferior o alveolar, en ese borde se van a insertar las eminencias dentarias y donde vamos a ver la fosa canina. En el borde posterior se denomina tuberosidad del maxilar y va a formar parte del borde anterior de la fosa pterygomaxilar. El borde superior forma parte del reborde orbitario y el borde interno forma parte de la escotadura nasal, donde se puede observar la espina nasal. En la cara anterior del maxilar superior observamos un orificio que es el agujero del infraorbitario, que es por donde emerge el nervio infraorbitario, rama del nervio trigémino, que le va a dar sensibilidad al tercio medio de la cara. Además podemos observar debajo de la apófisis piramidal una depresión que se denomina fosa canina y por debajo de la escotadura nasal lo que se denomina la fosa myrtiforme. Además presenta lo que se denomina la rama montante del maxilar superior, que es una prominencia ósea que va a articular con los huesos propios de la nariz, con el frontal y con el unguis, y junto con el unguis va a formar lo que se denomina el conducto lácrimo-muconasal, que tiene una porción orbitaria y una porción nasal. La rama montante del maxilar superior junto con el unguis, a nivel de la órbita, van a formar la porción orbitaria de este conducto. La cara interna del maxilar superior es de suma importancia porque de ella nacen lo que se denomina la apófisis palatina del maxilar superior, que es una apófisis horizontal que va a dividir la cavidad nasal de la boca. Además se observa el ostium del seno maxilar con las crestas turbinales superior e inferior para inserción del cornete medio en la superior y del cornete inferior en la cresta turbinal inferior. El palatino es un hueso en forma de L que se encuentra en relación con el borde posterior del maxilar superior. Esta unión termina de delimitar la bóveda palatina que separa la boca de la fosa nasal y va a formar parte de la fosa pterygomaxilar. El palatino presenta una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical presenta la cresta turbinal superior e inferior que se van a articular con los cornetes medio e inferior respectivamente, y la porción horizontal que va a articular con la apófisis palatina del maxilar superior y con el velo del paladar en su borde posterior, el velo del paladar blando.
Además presenta 4 apófisis, una apófisis orbitaria que está en relación con la lámina vertical en su porción anterior, que va a formar parte del piso de la órbita, donde se va a articular con el maxilar superior, el etmoides y el efenoides. Una apófisis orbitaria, una apófisis efenoidal que va a articular con el efenoides, y va a terminar de formar y de cerrar el conducto efenopalatino, que va a ser atravesado por la arteria efenopalatina. Una apófisis piramidal que va a articular con las apófisis pterigoides del efenoides, y una apófisis maxilar que va a articular con el maxilar superior. Después de esta descripción de palatino y de maxilar superior, vamos a describir las regiones comunes al cráneo y a la cara, que son la cavidad orbitaria, las fosas nasales, la fosa cigomática, pterigomaxilar y pterigoidea. Vamos a comenzar a hablar de la órbita, las cuales se encuentran ubicadas en el tercio superior de la cara, debajo de la fosa cerebral anterior, por arriba de los senos maxilares y por fuera de las fosas nasales. Se encuentran enmarcadas por el frontal, el malar, el maxilar superior. La órbita tiene forma de vértice, de base cuadrangular, base externa y un vértice profundo, interno. Tiene 4 paredes, una superior, una externa, una inferior y una interna, y un vértice que es denominado la hendidura efenoidal. Vamos a describir a continuación la formación de cada una de las paredes. La pared interna está formada por la rama ascendente del maxilar superior, el ungis y la masa lateral del etmoides. La pared superior está formada por el frontal y el ala menor del efenoides en su parte posterior. La pared externa por la rama ascendente del malar y el ala mayor del efenoides. Y la pared inferior por el malar, el maxilar superior y una pequeña porción del palatino, lo que habíamos descrito anteriormente, que era la apófisis orbitaria del palatino. En el vértice de la órbita podemos encontrar la hendidura efenoidal, que se forma entre el ala mayor y el ala menor del efenoides, y entre el ala menor del efenoides nace a través de 2 raíces. Esas 2 raíces van a formar o van a delimitar el conducto óptico, por el cual va a transcurrir el nervio óptico y la arteria oftálmica. Entre el conducto óptico y la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior se va a encontrar el tubérculo infraóptico, que es donde se inserta el anillo de Sim. El anillo de Sim divide la hendidura efenoidal, en la cual uno tiene que recordar los elementos que pasan por dentro y por fuera de la hendidura. Por dentro de la hendidura efenoidal pasa el motor ocular común, el motor ocular externo y el nervio nasal, rama del trigémino. Por fuera pasa el nervio patético, el nervio frontal y el lagrimal, que también son ramas trigeminales. El contenido de la órbita fundamentalmente es el globo ocular, el nervio óptico, la musculatura extraocular, los paquetes neurovasculares del ojo, la glándula lagrimal y la grasa periorbitaria. Las fosas nasales, otra de las regiones comunes del cráneo y de la cara, se encuentran ubicadas en el centro del macizo facial, por encima de la cavidad bucal y en medio de las órbitas. Poseen una abertura anterior denominada narina, que comunica con el exterior, y una abertura posterior que comunica con la rinofaringe, que se denomina coana. Poseen 4 paredes, una interna denominada tabique, una pared externa, una pared superior y una pared inferior. En lo que respecta a la pared interna o tabique de la fosa nasal, está compuesta, es una lámina vertical que divide las fosas nasales
una fosa nasal derecha o una izquierda. Está compuesta por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer en su región posterior y en el tercio anterior por el cartílago cuadrangular. La pared externa de la fosa nasal está compuesta por 6 huesos: la rama ascendente del maxilar superior, la rama vertical del palatino, el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior, el efenoides y el undis en la región anterior, y los huesos propios de la nariz. En lo que respecta al techo de la fosa nasal, está compuesto de adelante hacia atrás por los huesos propios, por el hueso frontal, por la porción horizontal del etmoides, la lámina cribosa, y el cuerpo del efenoides. Y el piso está compuesto por la apófisis palatina del maxilar superior y la porción horizontal del palatino. Bueno, continuamos viendo macizo facial. Vamos a hablar de lo que son los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades neumáticas que se encuentran en los huesos frontales, etmoides, efenoides y maxilar superior. Están revestidos de mucosa respiratoria y sus funciones principales son el calentamiento y humidificación del aire, son cajas de resonancia para el tono de la voz y reducción del peso del cráneo. Estos senos paranasales van a desembocar en lo que se denominan los meatos. El meato es un espacio que está comprendido entre el cornete y la pared externa de la fosa nasal. El ser humano posee 3 meatos, un meato superior, un meato medio y un meato inferior, y hay un cuarto espacio que se encuentra por encima del cornete superior, que se lo denomina ático o techo de la fosa nasal. Bueno, una vez que conocemos qué es lo que es un seno paranasal y qué es lo que es un meato, tenemos que conocer dónde desemboca cada seno paranasal. Bueno, esto es un poco de memoria, van a tener que aprenderlo, pero los senos efenoidales desembocan en el ático o en lo que se denomina techo de la fosa nasal. Las celdillas etmoidales posteriores desembocan en el meato superior. Las endillas etmoidales anteriores, los senos frontales y los senos maxilares en el meato medio, y el conducto lácrimo-muconasal en el meato inferior, como lo muestra la figura que tenemos del cráneo con el cuadro y los diferentes senos. Así que bueno, nada, eso hay que memorizarlo. Igualmente, si analizamos el gráfico, observamos que cuando más posterior el seno, más superior el área donde desemboca. A medida que el seno es más anterior, es más inferior el meato donde desemboca. La fosa cigomática es un área que está comprendida por dentro de la rama ascendente del maxilar inferior. Tiene forma de pirámide con base superior y vértice inferior. Tiene una pared externa que está compuesta por la rama ascendente del maxilar inferior, una pared anterior que corresponde a la tuberosidad del maxilar superior, una pared posterior que está compuesta por la apófisis estiloides y la parte posterior de la parótida, una pared interna que está compuesta por el ala mayor del efenoides. El contenido de la fosa cigomática son los músculos pterigoideos internos, externos, la arteria maxilar interna, el plexo venoso pterigoideo y el nervio del maxilar inferior. En lo que respecta a la fosa pterigomaxilar, esta región se encuentra por dentro de la fosa cigomática, está delimitada por delante por la tuberosidad del maxilar superior y por detrás por las alas mayores del efenoides, por encima por el cuerpo del efenoides. El contenido de la fosa pterigomaxilar es
la tercera porción de la arteria maxilar interna, dando sus ramas vidianas, pterigo-palatinas, palatinas superiores y esfinopalatinas, y al nervio del maxilar superior. Además, se encuentra en el nervio del maxilar inferior, dando su rama del nervio dentario inferior. La arteria maxilar interna ingresa al área de la fosa pterigomaxilar, atravesando la aponeurosis interpterigoidea que se encuentra entre los pterigoideos internos y externos, y lo que van delimitando lo que se denomina el ojal retrocondilio de Juvara, por donde transcurren la arteria maxilar interna y el nervio auriculotemporal. En lo que respecta a la región sublingual, es la parte anterior del piso de la boca, tiene forma triangular, los límites son el límite inferior es el músculo del milioideo, el límite superior la mucosa bucal, el límite interno sería posterior interno, son los músculos geniogloso, iogloso y genioideo, y el anteroexterno es la fosita sublingual en la pared interna del maxilar inferior. El contenido de la región sublingual son la arteria y venas linguales, el nervio lingual, el conducto de Wharton, que es el conducto de desembocadura de la glándula submaxilar, y la glándula sublingual. En esta diapositiva podemos observar la disposición de la glándula submaxilar adherida a la cara interna del maxilar inferior, con una íntima relación con el conducto de Wharton. Está situada acá al lado del frenillo lingual, por debajo de la mucosa del piso de la boca. Mide entre 3 y 4 centímetros y hay una glándula sublingual derecha y una izquierda. La producción de saliva la vierte al piso de la boca a través de múltiples conductos excretores. En esta diapositiva observamos la desembocadura del conducto de Wharton en el piso de la boca. El conducto de Wharton es el conducto de excreción de la glándula submaxilar, mide unos 4 o 5 centímetros, tiene una íntima relación con la glándula sublingual y con el nervio hipogloso, y desembocan a ambos lados del frenillo lingual. En lo que respecta a la glándula parótida, es la más voluminosa de las glándulas salivales. Poseemos dos, una derecha y una izquierda. Están situadas en la fosa retromandibular, o lo que se denomina la celda parotidia, por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior y por delante del músculo esternocleidomastoideo. Se relaciona también con la articulación temporomandibular y con el conducto auditivo externo por arriba. Por abajo contacta con un tabique fibroso que lo separa de la glándula submaxilar, y en la cara profunda se relaciona con el constrictor superior de la faringe. Cuando hablamos de celda parotidia o de parótida, no se puede dejar de nombrar lo que se denomina el espacio parafaringio. El espacio parafaringio es un espacio virtual que está alrededor de la faringe, o sea, rodea la faringe, y que está dividido en dos espacios. Un espacio retrofaringio, que está por detrás de la faringe, delimitado entre la cara anterior de los cuerpos vertebrales, y dos tabiques sagitales que se llaman tabiques sagitales de Charpy, que nacen de la cara anterior de los cuerpos vertebrales y van a la cara posterior de la faringe, y dos espacios laterales que se denominan laterofaringios, que están por fuera de este espacio retrofaringio. El espacio laterofaringio
está dividido en un espacio preestilio y retroestilio, que en relación a los elementos que se encuentran por delante del ramillete de Riolano y por detrás del ramillete de Riolano, o lo que se denomina el diafragma estiloideo. El diafragma estiloideo está compuesto por el vientre posterior del digástrico, el músculo estilofaringio, el estilogloso, el estiloioideo y dos ligamentos, el estilofaringio y el estilomaxilar. Entonces, como dijimos, lo que se encuentra por delante del diafragma estiloideo se denomina espacio preestilio, y en el espacio preestilio vamos a encontrar la celda parotidia con todo su contenido, o sea, la glándula parótida, la arteria carótida externa, la vena temporomaxilar y el nervio facial. En el espacio retroestilio lo que vamos a encontrar va a ser la arteria carótida interna, la vena yugular interna, y de acuerdo al nivel en que lo analicemos vamos a encontrar el nervio glosofaringio, el neumogástrico y el espinal. Bueno, continuando la descripción de las glándulas salivales, vamos a describir una de las últimas de lo que se denomina las glándulas salivales mayores, que es la glándula submaxilar. Repetimos, las glándulas salivales mayores son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. La glándula submaxilar se ubica en la celda submaxilar, que está situada entre el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y el vientre anterior del digástrico, por dentro el miloioideo y por arriba el borde inferior del maxilar inferior. Su conducto excretor, el conducto de Wharton, como ya lo hemos descrito anteriormente, se introduce por dentro del miloioideo y el hiogloso en el hiato del miloioideo, siguiendo al nervio hipogloso y desembocando en el piso de la boca a ambos lados del frenillo lingual. En la celda submaxilar, la glándula submaxilar va a tener relaciones importantes, como vamos a describir a continuación. La cara externa va a tener una íntima relación con la vena facial y el nervio del Jaffe, que es la rama marginal del nervio facial. Por su cara interna va a tener relación con la arteria facial, con el nervio hipogloso y con el nervio lingual, sobre todo. Además de estar en relaciones con múltiples ganglios linfáticos del nivel 1A y 1B. En este gráfico volvemos a observar las mismas relaciones descritas anteriormente de la glándula submaxilar con la cara interna del maxilar inferior, con la vena facial, con el nervio hipogloso, con el músculo del miloioideo, con la arteria lingual, con el nervio lingual y con el conducto de Wharton. Bueno, un esquema gráfico de las mismas relaciones descritas de las glándulas submaxilares con los músculos y los nervios de la región. En esta diapositiva podemos observar las ramas terminales del nervio facial una vez que emergen del borde anterior y superior de la parótida para ir a inervar a los músculos de la mímica, a los músculos faciales. La relación que tienen estas ramas con el conducto de Stenon, que está en íntima relación con el músculo bucinador y que va a atravesar la mejilla para desembocar a nivel de la cavidad bucal en lo que se denomina la carúncula mayor a nivel del segundo molar superior, dentro de la cavidad bucal. Bueno, en lo que respecta a las glándulas salivales menores, están distribuidas en toda la submucosa de la cavidad oral. Tenemos labiales, yugales, molares, palatinas, glosopalatinas y linguales,
de acuerdo a la región que ocupen, pero su función es la producción de saliva y desembocan directamente por un canal excretor propio en la región donde se encuentran. Bueno, gracias. Traté de transmitirle lo más importante de regiones comunes de cráneo y cara y áreas anatómicas de relevancia de cabeza y cuello. Espero que les haya servido y bueno, mucha suerte en el examen.